tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras. Aquí estamos en Radio Caput, en el estudio Chicha Mariani, empezando este programa de lunes con un calor de verano insoportable. Pero bueno, acá nuevamente con ustedes en una semana, ¿qué podemos decir? Nuestras semanas desde que asumió Milei son todas difíciles. No podemos nunca dar una buena noticia ni decir algo. Siempre nos traspasa las palabras de este hombre y realmente nos hace reflexionar, pero también preocupar mucho. Pero ahora lo vamos a hablar durante el programa. Yo hoy quería comentarles que el día 17 de octubre, que ya pasó, lamentablemente yo no tuve programa, pero no puedo dejar de mencionarlo, porque somos hijos de esa historia. Y no podemos olvidarnos de ese 17 de octubre de 1945. Por eso recordar a Perón y recordar a los trabajadores que ese día llegaron a la plaza para reclamar por el coronel, por ese hombre que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión había osado posar su mirada sobre los trabajadores y todo lo que le costó, ¿no? Y todo lo que vino después. Bueno, entonces por eso mismo hoy quiero recordar esa voz para muchos de nuestros oyentes caputenses, que seguramente les será grato, y a los que no profesan el peronismo, por lo menos escuchen en la palabra y en la voz de Juan Domingo Perón el contenido de esas frases. Así que ahora vamos a escuchar un audio que era justamente lo que él dijo en Plaza de Mayo ese 17 de octubre de 1945. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. El coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Bueno, es así. La unidad que tanto cuesta a los argentinos. Tantas batallas que hemos perdido, tantas derrotas que venimos sufriendo. Y bueno, y este 17 de octubre también hubo algunas cosas que podrían haberse evitado. Pero bueno, acá estamos, tratando de elegir dentro de las internas del Partido Justicialista, que estamos todos de acuerdo, que debe de reorganizarse, que debe de unificarse, y que deben de estar dentro del Partido Justicialista aquellos argentinos que representen realmente el legado que dejó Perón con su doctrina,
pero además de eso, que respondan a las necesidades del pueblo de hoy, de lo que nos está pasando hoy con este gobierno que tenemos. Lo único que puedo decir desde este humilde espacio, desde esta palabra que tengo en estos medios, en este medio, es que tengamos un poco de templanza, un poco de coordinación y un poco de conciencia también para poder dirimir en estos tiempos de qué manera mejor podemos tener una elección interna en el Partido Justicialista y que queden realmente aquellos compañeros que garanticen que en ningún momento van a votar en contra de lo que el pueblo necesita para estar peleándonos. Pero bueno, espero que todos estos días que pasen vayan reflexionando y vayan acercando posiciones, y aquel que no quiera cumplir el mandato del pueblo, que se deje de hacer política, porque eso no es política, eso es mercancía para los mercaderes de la política, y eso no quería ni Perón, ni Evita, ni Néstor, ni Cristina. Y tampoco creo que el pueblo argentino, aunque no sea peronista, tampoco quiere que eso hagan. Ya no sabemos cómo decirlo desde estos medios, el reproche y el aprobio que nos provocó todo lo que han hecho los diputados, que dicen ser de oposición, y realmente después, cuando llega el momento de aprobar el veto de Milei, van y lo aprueban. Basta. Milei está llegando a un límite, pero los diputados y senadores, nuestros legisladores en el Congreso, también están llegando a un límite. Y no se puede jugar con el hambre y con la esperanza y con la necesidad de un pueblo. Están equivocados. Eso no es política. Están llegando a un autoritarismo y el aceptamiento a algo que realmente es repudiable. Como que todavía no derogaron el DNU 7023. Y les voy a leer, antes de presentar a nuestro invitado, que ya lo tenemos acá en el estudio de Chicha Mariani, les voy a leer lo que dice el artículo 29, que seguramente después con él vamos a repasar parte de esto que les digo, porque la verdad que tendría que ser como el mensaje de todas las noches que tendríamos que leer antes de ir a acostarnos, ¿no? Y lo dice textualmente el artículo 29 de la Constitución Nacional Argentina. Agarren la Constitución, por favor, que la venimos estudiando desde la escuela primaria. ¿Qué pasó? ¿Ninguno fue a la escuela primaria? Claro, ahora no se estudia eso. Claro, como yo soy grande, sí, ¿vio? Para eso me sirve ser grande, para tener un poco de memoria. Y dice así el artículo 29. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías por lo que la vida, el honor o el honor de las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de infames traidores a la patria. Y acá entran todos, Macri, Sturzenegger, Patricia Bullrich, Caputo, Cavallo, todos los que nos metieron en todas estas deudas, todos ellos entran acá. Sin embargo, no pasó nada. ¿Y por qué no pasó nada? Porque la Corte Suprema de Justicia está mirando para otro lado. Y varios de los jueces que forman parte también de Comodoro Pi, lo único que quieren es perseguir políticamente a aquellos que quieren defender la causa de los pueblos. Bueno, esta es la triste realidad en la que vivimos en la Argentina. Pero bueno, ahora vamos a pasar a otro punto, que va a ser la invitación y la presentación de nuestro invitado muy especial para estas horas en las que estamos dirimiendo lo que significa la universidad pública, la salud pública, todo lo que tiene que ver con el rol del Estado que tiene que estar presente. Bueno, por eso mismo voy a presentar a Javier Ortega, que él es doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno, docente de abogacía de la UNDAV y de políticas públicas en la UNLA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Realmente es un honor para mí tenerte en el programa acá en Radio Caput. Me place mucho porque
sé de tu trabajo, de tu capacidad, sobre todo del compromiso que estás asumiendo desde tu rol como doctor en abogacía, pero como profesor también. Y quería un poco que nos contaras cuál es la situación en este momento, qué cosas están trabajando ustedes desde las universidades y vos desde tu cátedras, ¿no? Hola, antes que nada, darte la invitación, agradecerte esta oportunidad para que discutamos algunas cosas de la ley, que no es algo muerto, sino que es algo que está más vivo que nunca. Y en realidad, dentro de todo este oprobio, nos da la posibilidad a los profesores de Derecho a tener ejemplos claros y concretos de qué es el orden constitucional, de qué es el Estado de Derecho y cuáles son las violaciones al debido proceso, al Estado de Derecho, a las normas de la Constitución que se están perpetrando en la actualidad. Así que el punto de vista positivo es que es tan burdo el ataque al Estado de Derecho que nos da un ejemplo que ni siquiera un manual muy básico lo podría dar, porque es muy, ¿cómo te puedo decir?, ampuloso, muy burda la violación a las garantías constitucionales que estamos viviendo actualmente. Sí, realmente a una persona común, un ciudadano común, como puedo ser yo, que no estudió profundamente derecho, ni conoce todas las leyes, pero sí conoce parte de las obligaciones que debe de tener el presidente de la nación y las facultades que tiene, que le concede la Constitución Nacional, que esté violando permanentemente esto y que no pasa nada, no pasa nada. Y ahora, ¿cuál es el motivo que ustedes creen que mi ley va en contra de la universidad pública, dado que este es un bastión de la República Argentina desde 1918, que comenzó la universidad, y aparte de todo lo que hemos entregado al mundo, como nuestros profesionales, nuestros científicos, la formación que hemos tenido en nuestra patria? ¿Cuál sería, a tu entender, el motivo por el cual quiere destruir esto que es tan importante? El motivo no es novedoso, porque en realidad lo que es un gobierno libertario es el catecismo del neoliberalismo, pero puesto con formas grotescas. Pero prácticamente la acción de gobierno es exactamente lo mismo. ¿Y todo gobierno liberal contra qué va? Siempre va a ir, no hay forma que no vaya contra los jubilados. ¿Por qué va contra los jubilados? Porque el 40% del presupuesto de la Administración Pública Nacional, más o menos el 8-9% del PBI, así que a nuestros compañeras jubilados que por ahí lo votaron, sepan de que cuando ustedes votan un gobierno liberal, no hay forma que no vayan contra ustedes, no hay manera, no existe, por una cuestión de Excel numérica. Y también contra los que siempre va a ir contra el área de la ciencia y el conocimiento, porque expresa más que nada la libertad de los pueblos, la capacidad de pensar. Entonces, si sos artista, si sos estudiante o si sos científico, no hay forma, no hay manera que un gobierno liberal no vaya en tu contra. Solo que acá lo está haciendo con maneras más grotescas. Los liberales, los neoliberales, por ahí tienen más o menos buenos modales. Estos no, estos directamente vilipendian, insultan, difaman. Esa es la diferencia, pero es una cuestión tristemente lógica y esperable. Sí, por suerte, en el núcleo de nuestra cultura como pueblo está la defensa de lo público, por lo menos en el área de la educación, y sobre todo en el tema de las universidades, porque el hecho de que durante el primer gobierno de Perón se permitiera entrar, que sea totalmente gratuita la educación universitaria, ahí se formaron muchos hijos de obreros, que en ese momento era realmente increíble, no podría haber ocurrido nunca si no lo hubiera hecho Perón. Pero pasaron tantas décadas y en nuestro país hubo tantos retrocesos por todos los gobiernos dictatoriales que hubo, que hicieron retroceder el crecimiento de nuestra nación, hicieron retroceder el bienestar del pueblo, también hicieron retroceder el avance. A pesar de todo lo que nos han hecho, el avance de la ciencia y la tecnología en Argentina es insuperable. Estamos dentro de los países más importantes del mundo. No sé si, creo que somos el 8º país que tiene un reconocimiento internacional en cuanto a la formación de científicos. Y recuerdo perfectamente que esto está volviendo a ocurrir, que es penoso. En el gobierno de Cristina, que hubo todo un programa para que volviesen los científicos
a la Argentina, porque hasta el 2001 se habían ido perdón, una cantidad de científicos impresionantes. Entonces acá formamos, capacitamos esos cerebros para que después vayan a producir en otros países. Y Cristina, con ese programa, se pudo que volvieran al país. Y ahora estuve leyendo en estos días que está pasando exactamente lo mismo, que están empezando a irse estos cerebros, como se les dice, ¿no? Hacia otras latitudes. Entonces no tenemos que volver a perder esa posibilidad. Así que yo creo que ese es el motivo por el cual cuando la universidad salió a la calle y cuando con los profesores se les está dando cátedra en las veredas, esto me parece que es una muestra del rechazo que tiene la sociedad a estas medidas que está haciendo Milei. Porque él cree que con esto va a ganar batallas, pero yo creo que se metió con lo peor que se podría haber metido, que es con coartarles la posibilidad de crecer y de cambiar la realidad a esos hijos de los obreros que hablaban antes. Ahora estamos en la misma situación. ¿Cómo fue que comenzaron estas reuniones, estas asambleas? ¿Desde cuáles de las universidades comenzó esta lucha? Y como bien vos dijiste en una oportunidad, la importancia que tiene el tema del derecho, de justamente los profesores de derecho, de tener más injerencia en estas luchas. ¿Cuál fueron las primeras que comenzaron a hacer las asambleas? Fue espontáneo, no te puedo decir cuáles fueron las primeras universidades, sino qué sector de la población universitaria fue el primero. Y fueron los estudiantes, como siempre ocurre. Qué bueno. El liderazgo es de la juventud, que nos están marcando un camino. Esto lo decía Jauretche, no hay manera de hacer una resistencia ni de proveer al progreso de los pueblos sin alegría. Entonces es una lucha que están dando los chicos, las chicas y los no tan chicos, los no tan chicas que están estudiando en las universidades públicas del Bicentenario. Lo están dando con mucha alegría y con mucho espíritu, que es un poco el que carece por ahí ciertas anquilosadas estructuras de las cúpulas, ¿no? Me estoy refiriendo a diputados y a senadores, como vos dijiste. Y en ese sentido me parece de que el rol que tenemos los profesores de derechos es muy importante. Un poco en lo que tiene que ver conmigo, el caso empezó con mis estudiantes que me decían, profe, ¿cómo puede ser de que los que llevan la vanguardia de esto son los chicos y las chicas de filosofía, los de psicología, sí, los de humanidades, los de letra, están varios pasos por delante de nosotros cuando nosotros estamos viendo un sistemático avasallamiento del Estado de Derecho y de la Constitución? Tenemos que tener una voz en esto. Y yo, al margen de que obviamente comparto las luchas, digo, bueno, es una maravillosa oportunidad para enseñar lo que es derecho. Porque cuando nosotros hablamos del ataque al presupuesto universitario, no es que lo estableció un decreto, ni lo estableció una resolución o el parecer de política pública de un poder ejecutivo. Eso está en la Constitución. Está en la Constitución a través del artículo 75, inciso 18, 75, inciso 19 y 75, inciso 22. El 18 es donde te nombra la universidad pública. El 75, inciso 19, donde te dice la progresividad de la gratuidad. ¿Qué quiere decir progresividad? Una vez que avanzaste en algo, una vez que avanzás en la conquista de derechos, no podés volver atrás. No. Podés ir hacia adelante, pero no podés volver atrás. Entonces, nosotros hemos llegado a un punto de la gratuidad de la enseñanza pública, de la enseñanza superior pública, que no podríamos volver atrás. Y el 75, inciso 22, donde están todos los tratados internacionales, todos derechos humanos, donde establece que la educación es un derecho humano y le incluye a la educación en ese derecho humano que se va conquistando de manera también progresiva. Con lo cual, si vos sos un iluminado y se te ocurre que es una muy buena idea hacer las universidades privadas, reformame la Constitución. Declarame la necesidad de la reforma constitucional con las 2/3 partes, llama a una elección de constituyente, que se junten todos y todes en la Convención de San Nicolás y cambien esos artículos. Porque es un derecho constitucional que está garantido. Lo que tiene que ver con la cláusula 75, inciso 19, lo que es llamada la cláusula del progreso, que para el presidente de la Nación, que tiene legalidad, más no legitimidad, que son cosas totalmente distintas, que siempre execra la justicia social, bueno, si vos vas a execrar la justicia social me parece perfecto, pero me vas a tener que cambiar
ese artículo porque la nombra con apellido a la justicia social. Dice, la justicia social es algo a lo que tiene que propender el Estado-Nación. Que también, y con esto voy cerrando un poco el enfoque, cuando él dice que va a destruir el Estado, que es el topo dentro del Estado, me parece bien tu sentir es anárquico, pero sos el presidente de la nación y vos juraste cuando asumiste respetar la Constitución. Y la Constitución no es sino la estructuración del Estado. O sea, estás cometiendo perjurio que no está penado por nuestro Código Penal. Acá me sale un poco el abogado penalista. O sea, no le puedo imputar perjurio porque no está penado en el Código Penal, pero sí le puedo imputar incumplimiento de los deberes de funcionario público porque estás incumpliendo la ley de ética pública. Vos te comprometiste a defender, a administrar bien el Estado y después estás diciendo, a confesión de parte, relevo de prueba, que tu objetivo es destruirlo desde adentro. Entonces, me parece muy bien que no te guste el Estado, pero ¿para qué te postulaste a presidente y asumiste esa dignidad si vos lo que querés hacer es justamente destruir el Estado? Estás obligado por ley y constitucionalmente a respetarlo y fortalecerlo, no a destruirlo. Exactamente. Bueno, uno hace una reflexión, ¿no?, con todo esto que vos estás enunciando, y que qué falta nos hace de mayor formación al ciudadano común, al ciudadano, porque evidentemente ese porcentaje altísimo que lo votó, aún a sabiendas de que el señor Milei iba con una motosierra a los programas de televisión y anunciaba graciosamente que venía a destruir al Estado, creo que la gente, al no tener formación o al no llegarle esta información, no se da cuenta del valor que tiene el Estado y para qué, cuál es la función y el rol del Estado en una república y en una sociedad. Entonces, se han tergiversado tantas las cosas, falta tanta formación y tanta educación que hemos llegado a esta situación. Amén de todos los temas políticos y de los fracasos de los gobiernos, que ese es otro tema que se tratará en otro programa, no en este. Pero a mí eso es lo que a mí me preocupa como ciudadana, es cuánta falta nos hace que esto que vos estás explicando como profesor llegue realmente a todas las aulas y también en la escuela primaria se empiece a hablar de los derechos que tenemos como ciudadanos y también en la escuela secundaria, que sé que han cambiado mucho los programas de cuando yo era estudiante, pero que lamentablemente ha habido un gran retroceso respecto de esto. Así que bueno, a mí me interesó mucho justamente cuando escuché una presentación tuya ante los estudiantes, por eso te invité, porque me parecía que era importante rescatar esto que vos dijiste en esa oportunidad, y era lo que acababas de decir, ¿no? Que justamente fue un estudiante el que, qué bárbaro ese estudiante o estudianta, no sé, que a ustedes les dijo, eso es bueno, quiere decir que la reflexión y la inteligencia que tenemos en nuestro pueblo está para decirle, ¿qué pasa? ¿Cómo? La Facultad de Abogacía o los profesores de abogacía no se meten en esto y empiezan a mover el avispero desde abajo. Sabemos perfectamente también que no todos los abogados ni todos los profesores son iguales, por suerte no. Hay profesores muy dignos como los que vos estás planteando, pero esta situación llegó ya a un límite desmedido. Y ahora seguramente vamos a pasar a otro, vamos a hacer una pequeña tanda y después vamos a continuar con todo lo que vos nos tengas que presentar en este momento. Yo lo que quería, y quería compartirlo con vos, perdón, estoy un poco atorada, era un tema que realmente lo que ha dicho Milei, respecto de lo último que dijo, ¿no? Un cajón con unos clavos. Bueno, voy a leerles acá un flyer que nos llegó, que es una postura que tomó el Instituto Independencia y que tanto ellos como otras fuerzas están comenzando a expedirse sobre los dichos que dijo Milei respecto de que Cristina tendría que estar dentro de ese cajón para matarla, no sé.
Y dice, el Instituto Independencia insta a todas las fuerzas políticas democráticas a manifestarse repudiando los dichos violentos que atentan contra el Estado de Derecho y la democracia. Decir públicamente que quiere ver a Cristina Kirchner en un cajón es habilitar su asesinato. Milei ha roto todos los límites y pactos de convivencia democráticos. La Constitución Nacional es la herramienta que tenemos para frenar esta locura. Es ahora, mañana será demasiado tarde. Quienes hagan silencio son cómplices del delirio de una persona que no puede seguir al frente de la primera magistratura del país bajo ningún concepto. Repudiamos el accionar violento y antidemocrático de Milei y solicitamos que se expidan todos los dirigentes y fuerzas que se precien de democráticas y republicanas. No se trata de nombres propios, todos estamos en peligro. Hay un demente en la Rosada jugando con fuego y una caterva de ladrones de cuello blanco regalando el país y los recursos naturales. Es tiempo de decir basta y frenarlo. La historia en este momento exige responsabilidad y acción de la dirigencia política toda. Instituto Independencia, 21 de octubre de 2024. ¿Qué tal? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, y para cerrar esta perlita, que vamos a seguir conversándola con Javier, vamos a escuchar un tema que es un tema que canta Nacha Guevara y que seguro los más jóvenes no la conocen, pero por supuesto hay muchos que sí. Y esto lo cantó en la época de los 70. Escuchen ustedes la letra, ¿no? El retroceso que tenemos, cómo podemos estar en este momento haciendo las mismas cosas que en ese momento Nacha Guevara cantaba. Y esta es la canción del odio. La vamos a escuchar. Ya la estamos escuchando. Acá Chino la está poniendo. Guerra, sangre, odio en derredor. ¿Cuándo encontraremos dónde está el amor? Libertad, igualdad y fraternidad es lo que buscamos. Por eso, tomados de la mano, con el odio acabaremos. Ese es nuestro credo. Basta de violencia, de egoísmo, de indecencia. No esperemos a mañana. Cuanto antes comencemos, con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos, con el pie lo aplastaremos. Luchemos por el día en que el amor por fin sonría. Emprendamos el camino. Cuanto antes comencemos, con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos. ¿Qué paliza le daremos? ¿No te gusta que te pegue? Entonces muere, muere, muere. Para ver lo que ha comido, la barriga le abriremos. Con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos. La picana le pondremos. Y si llora o si se queja, le arrancamos las orejas. Viendo cómo se retuerce, cómo nos divertiremos. Con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos. En un monte lo pondremos. Allí la multitud lo clavará en una cruz. Y cuando pida agua, vinagre le daremos. Con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos. Algún nazi encontraremos que le ponga una inyección que lo convierta en jabón. Con el odio acabaremos. Y por si esto fuera poco, le refregaremos bien la cara con sus mocos. Con el odio acabaremos. Una bomba le pondremos. 4 tiros, 6 granadas, 10 misiles, 100 torpedos. La lengua le arrancaremos y los dientes venderemos.
Bueno, ¿qué tal? Con el odio, claro, señoras y señoras, sí, esto es lo que está ganando, el odio. Después sale cualquier loco a la calle y quiere pegarle a un jubilado, en fin, así está generando esta tranquilidad y este bienestar en el país, nuestro queridísimo señor presidente. Qué bárbaro. Bueno, Nacha Guevara ya se lo dijo en la cara. Ya se lo dijo en la cara. ¿Qué más podemos decir? Por eso lo puse, porque realmente, qué retroceso, qué inmoralidad. Bueno, ahora, antes de seguir con la charla con nuestro invitado, que es Javier Ortega, doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno, docente de Abogacía y de Políticas Públicas, les quería decir que mañana, 22 de octubre, va a haber un paro y movilización y se va a hacer una marcha blanca. A las 14 horas sale del Congreso a Plaza de Mayo. Sin salud y educación no hay futuro. Así que tengan presente que mañana va a haber otra movida, que también se van a sumar algunos jubilados apoyando esto. Y el 23 de octubre, es decir, este miércoles, no se olviden, a las 15 horas nos juntamos los jubilados frente al Congreso de la Nación, como siempre, para decirle a Milei que tiene que prever la forma y la manera de que los jubilados puedan tener un haber digno para no caer en el hambre y además para tener los medicamentos que corresponden para tener garantizada su vida. Así que bueno, son dos cosas seguidas y seguramente va a haber más, pero bueno, es la que tengo hasta este momento. Bueno, continuamos acá ahora con Javier y estábamos hablando un poco cuando estábamos también escuchando a Nacha Guevara, del tema de este DNU 7023, que lo venimos hablando en casi todos los programas de Somos Grandes, lo mencionamos porque sabemos lo que ha significado y lo que significa hoy. Queríamos preguntarte cuál es tu opinión referida a este DNU. Mira, me acuerdo de que el presidente en un mensaje creyó que lo citaba Cicerón y en realidad estaba citando a Taylor, que fue un novelista del año 1965 del Reino Unido, que imaginó un Cicerón ficticio y lo hizo decir algo que jamás podría haber dicho Cicerón, ya que en aquella época de la antigua Roma no estaba el concepto de presupuesto público como está ahora, de que había que ahorrar presupuesto. Lo que sí dijo Cicerón, y vamos a ver si me lo acuerdo en latín, dijo nec plus quam de singulis rebus celem consulunto, que significa no se debe tratar más de un tema a la vez. Eso sí lo dijo Cicerón, citando la ley Vidia Cecilia, que es de 95 años antes de Cristo, que en el Senado romano prohibía las leyes ómnibus, porque justamente no tenía lógica de que yo discuta la Biblia, el calefón, el aro de mi abuela, el pasto que tiene que comer la vaca de la esquina y el sistema sanitario en una sola ley por un sí o por un no, con lo cual ya 98 años antes de Cristo los cónsules Didio y Cecilio ya lo habían prohibido, y Marco Antonio dijo esta frase enojado porque Cicerón dijo esta frase porque Marco Antonio estaba muy, ¿cómo te puedo decir?, muy tocante, porque en la crónica cuenta de que en ese momento el foro romano se valló. Tal cual se valló el Congreso para tratar estos temas. Para novedad están los romanos y los griegos, como me decía mi viejo profesor Clímaco de la Peña, allá por Tucumán. Te quería decir que el 70/2023 en un solo golpe cambia 100 años de legislación, no es metáfora. Yo, a los que quieran ver, pongan Infoleg, pongan el número y van a ver que son 100 años de legislación que se cambia, derogándose o cambiándose 88 leyes. ¿Qué costó debate? ¿Costó formar consenso? Bueno, de un plumazo un tipo los cambia. Si vamos un poco más allá, yo me acuerdo cuando vino esta novedad me puse a investigar, porque vos sabés que la ley de procedimiento administrativo dice que toda disposición que toma la administración pública, en este caso el presidente, tiene que tener determinados requisitos, y el famoso que habíamos visto, la ley número tanto y el informe que dio el departamento jurídico, y considerando que es bueno para la nación, que es bueno, el presidente decreta tal cosa.
Entonces vos en el visto es donde haces la trazabilidad de cómo se va formando por las distintas oficinas jurídicas del Poder Ejecutivo. Siempre tiene que dictaminar el servicio jurídico, los abogados del Poder Ejecutivo, y ahí seguís la trazabilidad del camino de ese decreto. Cuando vos te pones a ver 70/2023 no lo podés rastrear. ¿Por qué? Porque no tiene vistos. Dice, visto y considerando, se comió el visto. Con lo cual ya eso lo tornaría nulo siguiendo la ley de procedimiento administrativo. ¿Por qué no tiene visto? Porque el decreto vino de afuera. Lo formaron estudios jurídicos particulares, entonces por eso no dictaminó ni organización ni método, ni el departamento contable, ni sobre todo el servicio jurídico, porque no tiene vistos, no hay una consideración. Y después empieza con los considerando que son totalmente estrambóticos. Te habla de la peor crisis de la historia. Pero perdón, después de la dictadura, ¿qué pasó? Del 2001, o sea, de un solo trazo grueso, pero a ver, ponele que vos tenés una cierta valoración de que, bueno, para mí esta es la peor crisis, entonces podés entrar en esa discusión. Pero en una parte ya, en los números no hay lugar para la discrecionalidad, te habla en los considerando de un déficit del 17 puntos sobre PBI, sumando lo que sería el déficit de balanza comercial más el déficit fiscal. Cuando vos tomás esa estrambótica cuenta, que no sé de qué manual de economía la tomó sumar balanza comercial con el déficit fiscal, llegás a lo sumo y con anfetamina a 6 puntos. Nunca llegás a los 17. Entonces, ya la ley de procedimiento administrativo dice que todo acto del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública tiene que estar basado en hechos que son ciertos. Bueno, acá están basados en un hecho que es falso, los 17 puntos de déficit, con lo cual también lo tornaría nulo. Eso para ver la factura nomás. Y después para ver la construcción, insisto, deroga 88 leyes en un desarrollo legislativo de 100 años de debate, con lo cual te afectó la cuestión de las tarjetas de crédito, te afectó la cuestión de toda la regulación toda de la economía, que vos fijate dónde está la contradicción. Primero desregularon la economía y después tuvieron que salir a parar ellos mismos las prepagas porque se dio cuenta el desmadre que había producido. Pero ¿cómo? ¿Que no eras vos libertario, que no había que regular? No, ellos mismos salieron a regular. Unos aumentos totalmente exacerbados y un descontrol en lo que tiene que ver en el monitoreo y seguimiento de la economía, del cual estamos pagando las consecuencias. Todos estos aumentos que estamos viendo, se ve la baja de seguimiento de precios, se ve también la lucha contra los monopolios. Pie de página hago acá. Si vos vas por la libre concurrencia, que es la no participación del Estado en las cuestiones del mercado, también me tenés que derogar la Constitución, porque artículos 40 y 41 me habla de la lucha del Estado contra los monopolios, que es un fenómeno que se produce en los mercados. Entonces, si no te gusta la intervención del Estado, me parece perfecto, te felicito, pero cambiame la Constitución, porque la Constitución dice otra cosa. Así que, en realidad, y un poco respondiendo a tu pregunta, perdóname que me haya extendido. Al contrario, me interesa todo lo que me estás haya contando. extendido. Extendete. Para responderte a tu pregunta, si vos me preguntas a mí qué es lo que tendría que suceder, como poco y nada se puede esperar de la Corte. No existe. Como poco y nada se puede esperar, el mismo Poder Legislativo a través del Congreso, a través de diputados y senadores, podría declararlo nulo a ese decreto, porque ya hay precedentes judiciales con lo que tiene que ver con la ley de obediencia y debida y punto final, que la sancionó el Congreso en un determinado momento de la historia. Después el mismo Congreso se dio cuenta de que iba en contra de principios constitucionales, apoyó mucho el momento político, por supuesto, que se estaba. Sí, por supuesto. Y entonces el mismo Congreso dijo, así como yo puedo sancionar, también lo puedo declarar nulo, porque no es únicamente el Poder Judicial, el organismo del Estado, que tiene que aplicar y respetar la Constitución. Lo tienen que hacer todos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Entonces yo, como Poder Legislativo y custodio de la Constitución, me estoy dando cuenta que me mandé un moco hace años atrás sancionando esto y yo mismo lo declaro nulo, de nulidad absoluta e insanable. Es lo que debería acontecer ahora y no se está haciendo porque faltan votos en diputados para hacer esa declaración. Sí. Y esto es lo que nos preocupa mucho, aquellos que entraron por la oposición, porque cuando ganó Milei tenía 38 diputados y todos dijeron, uy, ¿ahora cómo va a ser para gobernar? Tiene el resto de los diputados en la oposición, pero bueno, no sabíamos que ahí había esas manos negras de Macri y de Pichetto y de todos estos diputados que dicen estar en la oposición, pero que en realidad han estado favoreciendo todo el accionar de Milei, diciendo que había que permitir gobernar. No, esto no es gobernar,
Esto es una situación absolutamente autoritaria y la verdad que es vergonzosa la función de... En este momento estamos, creo que en el peor momento de la historia referidos al sacando de lado las dictaduras, ¿no? Pero tanto el Poder Ejecutivo, que está violando la Constitución, como bien hace referencia, después el Poder Legislativo, que tampoco cumple con su facultad. No digo todos, porque hay un porcentaje de diputados, lo que pasa que no alcanzan, no dan suficiente cantidad de votos. Y después el Poder Judicial, que mira para otro lado, porque también el Poder Judicial podría haber tomado alguna decisión. Así que yo creo que desde el punto de vista del orden democrático, del sistema republicano de país que tenemos, de acuerdo a nuestra Constitución, estamos en este momento al borde ya no le encuentro la palabra, pero es al borde de la destrucción del Estado argentino, porque si nadie cumple con la función que le dicta la propia Carta Magna, y bueno, ¿qué pasa entonces? Ahora, a los alumnos ha habido un debate sobre el tema del 70 DNU, ya que estamos hablando de... ¿Hubo algún interés de parte del estudiantado en preguntar sobre esto? Sí, pregunta choqueante que digo yo, de que más vale que los profesores y profesoras de Derecho discutamos estas cosas, porque por ahí cuando algún alumno, preferentemente los jóvenes, más jóvenes que te preguntan, votaron a mi pero ley, profe, si el artículo 99 de la Constitución no le da facultades al Poder Ejecutivo para dictar disposiciones legislativas, salvo que el Congreso no se pueda reunir, ¿cómo es que tenemos rigiéndonos la vida de los argentinos el 70/2023? ¿Viste cuando no sabés qué contestarle? ¿Y qué le contesté? Y mirá, porque todos miran para otro lado, y mirá... Claro, la respuesta tiene que ser es política, eso, pero no hay una respuesta jurídica jurídicamente sobre eso. No debería. No, claro. No debería. Y yo el ejemplo que siempre lo pongo, porque vos sabés con respecto... ¿Qué sucedió constitucionalmente con los decretos de necesidad de urgencia? En la práctica se venían produciendo. Entonces, cuando se hace el debate de la constituyente en el año 1994, dice, ¿qué hacemos con los DNU? Porque los tenemos en la práctica con una cuestión de repetitiva que los metieron. Entonces, a ver, tenemos opciones, o los prohibimos o los regulamos. Claro. Y se llegaron al consenso. No los vamos a poder sacar, así que los regulemos y los limitemos, y todo lo que hagamos a nivel constitucional será para limitarlo. En eso está una locución que vos lo podés sacar de las actas de los debates de la Convención de la Reforma, del convencional constituyente llamado Raúl Alfonsín. Alfonsín dijo, ante la duda, el DNU no vale. Si nosotros tenemos la más pequeña duda, fuera el DNU. O sea, esto lo hacemos a los DNU, lo institucionalizamos para empoderar más el Congreso. O sea, no es para empoderar más al Ejecutivo, lo hacemos para ponerle una valla de contención al Ejecutivo para que quede más empoderado el Congreso. Claro. Bueno, se hizo justamente todo lo contrario. Y cuando te dicen después, porque este es un gobierno que te aplica la falacia todo el tiempo, bueno, pero los otros gobiernos hicieron DNU, sí, quizá no estuvo bien la práctica de concurrir o de ocurrir a los DNU, pero ningún gobierno metió un solo DNU derogándote 100 años de legislación y 88 leyes. Este es el primero que lo hace. No es lo mismo la Biblia que el calefón, no es lo mismo el tipo que te cambia una cosa o el que te cambia 88. Acá una cuestión de magnitud y de profundidad en estos cambios, que incluso ese DNU te declara la emergencia pública, y con esto se cierro, porque son nociones. El gobierno libertario dice, quiero el Estado en su más mínima impresión, pero primero declarame la emergencia pública. La declaración de emergencia pública no es sino un mecanismo para que el Poder Ejecutivo se empodere más, porque el concepto de emergencia es, ante una situación de oprobio inesperado, le doy poder al Poder Ejecutivo para que pueda modificar derechos individuales a los efectos de salvar al grueso de la sociedad. Pongamos un ejemplo, el corralito se hizo sobre la base de la emergencia. Yo te ataco tu derecho individual a la propiedad, porque si no lo hago se me cae todo el sistema financiero y eso afecta a los más. Entonces, para defender a los más, yo te ataco tu derecho individual. Bueno, una emergencia es eso, es la potestad que tiene el Poder Ejecutivo de atacar los derechos individuales. Pero si sos liberal, te doy carta blanca para atacar los derechos individuales. Bueno, es un contrasentido. Bueno, lo primero que te dice el DNU es la emergencia en todo.
Emergencia sanitaria, emergencia sanitaria no te dice. Emergencia económica, emergencia financiera, no te dice emergencia alimentaria, por ejemplo, se ve que la gente que no come. Ahí sí tendría que haber. Entonces, bueno, el resultado de toda esta voltereta, esto se puede probar con números, son 6 millones nuevos de pobres. Claro. Pues dice, pasa que yo recibí la peor crisis. Primero no recibiste la peor crisis. Acá no estaba prendido fuego nada, no estaban cuando tuvimos en el 2001 sí. 5 presidentes en 2 días, eso no sucedió. Tenías las instituciones más o menos ordenadas, antes teníamos cefalea. Y en segundo lugar, si vos pediste superpoderes para frenar una crisis y un daño a la mayoría, ¿cuál fue tu resultado? Creaste 6 millones de pobres en tiempo récord, en menos de un año. Entonces, evidentemente, no estaría funcionando aquello que alegaste. Estas son cosas que tenemos que discutir en todas las escuelas de derecho, todas. Yo espero que las discutamos más, sobre todo en las universidades del Bicentenario, de las universidades estas súper privadas, con campus bellos, no sí. Espero muy mucho, no. Pero sí de las universidades públicas, sí. ¿Qué es? Sí, es una obligación discutir esto. Es prioritario, porque esto es como si fuera una dictadura. No están las Fuerzas Armadas en el gobierno, pero si los derechos y garantías de los ciudadanos no se pueden cumplir, porque muy claro lo acabas de decir, ¿no? El derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho que es lo más elemental en derechos humanos, ¿no? El derecho a la vida. Porque si no te podés alimentar y tampoco podés llegar a tener la atención en la salud en los hospitales públicos y tampoco obtenés acceso al medicamento, están atentando contra la propia vida. Entonces, ¿qué más se tiene que esperar para hacer alguna presentación o hacer alguna declaración? ¿Hay alguna posibilidad de hacer una denuncia sobre este accionar que está haciendo Milei, aparte sobre todas estas declaraciones que hizo, que también están atentando contra la paz, contra la tranquilidad de la nación, contra un pueblo? Porque si el presidente de la nación tiene todas las expresiones en todos los medios de comunicación diciendo lo que acaba de decir respecto del tema tan violento sobre el Cajón y Cristina, ¿hay alguna posibilidad de parar esto? Mira, ahora que lo mencionás, la cuestión de esto de que qué bueno sería, y vos fíjate, la frase completa, esto tiene el morbo del placer que me daría cerrar el cajón del kirchnerismo con Cristina dentro. Si vos buscás en la Real Academia Española qué significa el morbo es una pulsión enfermiza. Es una pulsión enfermiza que sufre o que afecta a la persona. El mismo presidente declara, mirá, yo disfruto con este sadismo morboso de ver el sufrimiento, pero bueno, si nosotros lo encuadramos, un poco por mi oficio, dentro de lo que es el derecho, esto, más allá de prescindir de valoraciones éticas, vamos únicamente al cumplimiento del derecho, vos ahí estás violando el decoro que te exige la ley de ética en la función pública, que es de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios, y ahí estarías incurriendo en un 248 del Código Penal. El Código Penal dice que vos como funcionario tenés que cumplir todo el plexo legal que tenés obligación de seguir. Bueno, acá estás alzándote contra la ley de ética pública que te exige decoro, te exige cuidado en tus expresiones y una honestidad y buena fe en la manera de dirigirte cada vez que tenés intervención pública. Acá le estás violando flagrantemente. Esto para empezar. El más importante de los delitos que está cometiendo ahí, en esta cuestión de poner clavos en el cajón, es contra el artículo 3 de la ley contra toda la forma de discriminación, que establece el delito de proferir discursos de odio. Claro. Es un discurso de odio, es decir, yo quiero la eliminación física o simbólica de la oposición y de la principal o de una de las más importantes referentes de la oposición, ya sea física o simbólica. Acá tenés un problema más, que no es simbólica, es física. Porque el 1 de septiembre atentaron contra la vida del CFK, que es algo que está probado, que si yo promuevo los discursos del odio, siempre va a haber alguien que siente un llamado, inspiración hay que hacerlo, a cumplirlo, como pasó con Sabán Montiel, y querer llevar a la materialidad ese discurso de odio. Porque con esto cierro, ¿de dónde sale esta ley de lucha contra toda la forma de discriminación? De una exigencia de los tratados internacionales de derechos humanos que Argentina suscribe, artículo 75, inciso 22, que establecen
sobre la base de que todos los genocidios, el genocidio nazi empezó llamando y haciendo la alegoría biológica de que los judíos eran ratas. El genocidio argentino en el año 1976 se construye sobre la base de que hay que erradicar un tejido enfermo para que no afecte a la sociedad. ¿Quién era ese tejido enfermo? Los que tenían ideas democráticas y de izquierda. Entonces siempre se construye sobre un discurso de odio. Entonces la manera de contener esos discursos de odio es criminalizarlos a través de la ley. Bueno, ¿nosotros tenemos criminalizados los discursos de odio? Sí, artículo 3 de la ley contra toda la forma de discriminación, y también, si me esforzo un poquito, el 212 y el 213 del Código Penal, que es la promoción de la violencia colectiva, está penada, y también la apología del delito. Si vos tenés a alguien que fue víctima de un intento de homicidio, en este caso de femicidio, porque está el agravante que es mujer, si vos de pronto ensalzás eso, estás haciendo apología del delito. Y es lo que yo veo que está ocurriendo acá con las expresiones de Milei. O sea que no es ni siquiera decoro, es una violación a la ley que te hace incurrir en 2 delitos. El 248, incumplimiento de deberes de funcionario público, y el 3, promoción de los discursos de odio de la ley contra toda la forma de discriminación. Ahora, la presentación, esta denuncia que se tiene que hacer, o se hizo, o se está haciendo, ¿cómo es el camino jurídico? Es decir, ¿ante quién se tiene que presentar esta denuncia, que realmente es grave, pero que está asentada y fundamentada, mejor dicho, por la jurisprudencia? Vamos a básicamente establecer qué es lo que dice el derecho. Cualquiera puede denunciar en cualquier instancia. Si yo denuncio en la comisaría de Montero, que es del interior de Tucumán, inmediatamente el comisario tiene que darle traslado al fiscal, y el fiscal deberá decir, no, esto es competencia federal porque lo hace el presidente, entonces le corro traslado a algún fiscal federal que esté acá en Tucumán, y ese fiscal... O sea, el ciudadano no tiene por qué saber en qué ventanilla presentarlo. Es el mismo sistema legal, se tiene que canalizar la denuncia por donde corresponde. En este caso creo que fue el Instituto de Independencia que presenta la denuncia, lo hace de una manera más celera por ante el Procurador de Investigaciones Administrativas, que es la persona que vela por que toda la administración pública, cuya cabeza, el dueño del circo, como decía mi profesor Curi en Tucumán, es el presidente de la Nación. Toda la administración pública está regida por el presidente de la Nación. Bueno, si hay un delito en contra de la administración pública, hay un delito cometido por un agente de la administración pública, en este caso el presidente de la Nación lo es, bueno, se debería canalizar por la Procuración de Investigación Administrativa, que es un fiscal especializado. El procurador de la Nación. Claro, el procurador de la Nación es la cabeza del Ministerio Fiscal, y después se viene a ser como el general, que tiene varios coroneles. Está el coronel de los delitos contra la integridad sexual, está el coronel de los delitos contra el lavado de dinero, bueno, está el coronel de los delitos cometidos en la administración pública, que es el Procurador de Investigaciones Administrativas. En ese caso sería canalizar la denuncia, pero ponele que lo haga, insisto, por el comisario de la esquina. El comisario de la esquina tiene que canalizar a través de los conductos que corresponden. Es muy difícil que llegue a ningún lado. Por ahí no, desde ese lugar. Pues no va a cumplir con su deber, pero vos podés denunciar en cualquier parte. ¿El Instituto de Independencia ya lo presentó? Entiendo que sí. Bueno, eso es una buena noticia, porque esto es lo que hay que decir, y esto los medios tendrían que sacarlo. Los medios, me refiero a los medios masivos, que ni se van a dar por enterados de este tema, pero hay que decirlo, que esta presentación ya está hecha, y que hay una responsabilidad también de ese funcionario de la Procuración, porque debe darle causa a esto que se presenta, sí o sí, porque es un acto administrativo que lo ampara la Constitución Nacional. ¿Lo dije bien? Sí. Está bien, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Mira qué corto se nos hizo. La verdad, yo te agradezco muchísimo, porque a mí me gusta aprender, y es un tema, el derecho, que bueno, para recibirse hay que estudiar mucho, pero en estas cosas en particular es importante saberlo. Así que yo te agradezco mucho, Javier Andrade. Javier Ortega, no Andrade. Gracias a vos. No, Ortega. No, te agradezco, y sobre todo seguir luchando con los estudiantes.